Bienvenidos chicos a un video más. En este video vamos a tratar problemas acerca del teorema de Tales, área de regiones sombreadas. Te saluda tu profesor Rey Mena Maths de mi canal de YouTube Rey Mena Maths, donde te invito a que te suscribas y que actives la campanita para próximos videos. Bien, sin más preámbulos, vámonos al problema número 1. Si M1 es paralela a M2 y paralela a M3, notan que el segmento AC mide 3 centímetros o 3 unidades, CE mide 9, DF mide 5, entonces nos piden el segmento BF. Aquí tenemos la figura y aquí tenemos las posibles alternativas. Bien, observemos lo que nos están dando. Nos están dando que M1, M2 y M3 son paralelas. Quiere decir que estas rectas que están acá son transversales y por lo tanto vamos a emplear el teorema de Tales. Recordemos que Tales dice que si dos o más rectas paralelas son intersecadas por dos o más rectas transversales o dos rectas transversales, esto llega a formarse segmentos proporcionales. Quiere decir que, según los datos del problema, AC vale 3, C vale 9, DF vale 5 y nos están pidiendo BF, que podemos decir que es todo este segmento, y a eso le vamos a llamar X. Bien, veamos la solución. Entonces, por el teorema de Tales tenemos lo siguiente, que el segmento AE es al segmento CE y el segmento BF es al segmento DF. Reemplazando valores, entonces tenemos que AE vale 9 más 3, que serían 12, y CE vale 9, como X que vale BF o BF que vale X, entre DF que vale 5. Encontrando X, entonces miren aquí señala X señala 9, y 12 por 5 se multiplican, colocándolo de esta manera. Realizando esa operación, entonces, y simplificando, tendríamos que X igual a 20 tercios, lo cual nos da el inciso D. Bien, este es un problema sencillo de aplicación del teorema de Tales. Problema número 2. Si AE es paralelo a BD, y notan que AE es igual a 5, BD igual a 3, DC igual a 4, ¿cuánto mide DE redondeado a la centésima más cercana? Entonces nos dan esta figura y estas son las posibles alternativas. Recordemos un teorema. Bueno, aquí tenemos que el lado AE vale 5, este lado vale 3 y este lado vale 4. Entonces a este lado le vamos a llamar que es el lado que estamos buscando, que va a ser X. Observemos que dice que AE es paralelo a BD. Por lo tanto, hay un teorema que garantiza lo siguiente, que dice: si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, entonces los otros lados quedan divididos en segmentos proporcionales. Dividamos entonces esta figura en dos partes. Llamémosle primeramente a E de X. Entonces tendremos el triángulo AEC y tenemos el triángulo BDC. Lógicamente aquí tenemos este dato que vale 5 y este dato que vale 3. Colocamos este dato que vale 4 y S. Fijémonos bien que S es la suma de ED más DC, que sería X más 4. Por lo tanto, este segmento vale X más 4. Y según este teorema, los segmentos quedan divididos en segmentos proporcionales. Eso significa que este lado es proporcional a este lado y este lado es proporcional a este lado. Escribiéndolo de la siguiente manera: 5 es a 3 como X más 4 es a 4. El 3 multiplica a X más 4 sería 3 por X, 3X, 3 por 4, 12, colocándolo así, y 5 por 4, 20. Entonces está sumando, pasa a restar, me queda 20 menos 12, 8, el 3 lo mandamos a dividir, y entonces X igual a 8 tercios, donde aproximadamente X igual a 2.67. ¿Qué sería nuestra alternativa B?
Entonces hemos visto dos problemas, uno en la aplicación del teorema de Tales y otro aplicando este teorema de rectas paralelas o segmentos paralelos entre triángulos. Problema número 3. En la figura las rectas M y N son paralelas. AB es igual a 7, BC es igual a 5, AC es igual a 3 y CE es igual a 6. Si CD es igual a A y DE es igual a B, entonces la suma de A con B es igual a... ¿Dónde nos dan esta figura? Veamos los datos. AB vale 7, BC vale 5, AC vale 3, CE vale 6. CD vale A y DE vale B. Entonces, como tenemos dos rectas paralelas y aquí estas serían transversales, entonces se forman dos triángulos. Aquí están las posibles respuestas. Veamos los triángulos. Vamos a decir que ABC y el triángulo EDC son semejantes por el ángulo, por el teorema ángulo. Tenemos este ángulo que es congruente con el mismo, este ángulo es alterno interno y este ángulo también es alterno interno, y ahí se cumple el criterio de semejanza ángulo. Entonces, si los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces diríamos que AB es AED, como BC es ADC, como AC es AEC. Reemplazando valores, entonces tenemos lo siguiente. AB vale 7, 7 es AB, como 5 es A, como 3 es A6. Tenemos esta igualdad de proporciones, podemos tomar de las 3 2. Entonces agarremos las dos últimas y tendríamos que A señala 3, multiplica 5 por 6, 30 entre 3 es a 10. Tomando la primera con la última hora, 7 por 6 entre 3, sería que esto es igual a 14. Ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B. ¿Qué nos piden? La suma de ellos. Entonces, A más B es 10 más 14, donde A más B es igual a 24. Nuestra opción es el inciso A. Problema número 4. En la figura, ED es igual a 1 y CD es igual a 2. AE es igual a 6 raíz de 3. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC? Aquí tenemos la figura y aquí tenemos las posibles respuestas. Solución que tenemos. Este segmento vale 1, este segmento vale 2. Por lo tanto, si sacamos ese triángulo y aplicamos el teorema de Pitágoras, podríamos encontrar el lado CE. CE sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí tendríamos 4 menos 1, donde aquí tendríamos raíz de 3. Esto sería este lado, raíz de 3. Según datos del problema, tenemos que AE, todo este segmento, es igual a 6, a 6 raíz de 3. Entonces podemos, por la suma de segmentos, concluir que AE es AC más CE, es decir, esta longitud más esta longitud. Despejando AC, entonces tendríamos que esto igual, este está sumando, pasa a restar. Sustituyendo nos quedaría 6 raíz de 3 menos raíz de 3. Son radicales semejantes, podemos restar 6 menos 1 son 5 raíz de 3. Entonces, eso es este segmento. Ahora, veamos lo siguiente. El triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este y este con el mismo, por el mismo criterio del teorema del ejercicio anterior, ángulo. Entonces sus segmentos proporcionales serían los siguientes: AB es AED, como BC es ADC, como AC es AEC. Si a este lado le llamamos M y a este lado le llamamos N, entonces esta proporcionalidad nos quedaría de la siguiente manera. Y ahí hacemos exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Si encontramos a M, 1 por 5 raíz de 3 5 raíz de 3, son la raíz de 3. Eliminamos este raíz de 3 con este raíz de 3 y concluimos que M vale 5.
Hacemos exactamente lo mismo con el valor de n. Eliminamos raíz de 3 con raíz de 3, 2 por 5, entonces concluimos que n es igual a 10. ¿Qué nos están pidiendo? El perímetro del triángulo ABC. Como conocemos n y este lado que es 5 raíz de 3, el perímetro recordemos que es la suma de todos los lados del triángulo. Entonces, el perímetro sería 5 más 10 más 5 raíz de 3. 5 más 10 son los únicos términos semejantes y concluimos que P, que es el perímetro, es 15 más 5 raíz de 3, que es nuestra opción D. Entonces comenta el video, espero que te guste, que te esté gustando. Recuerda estos conceptos que hemos visto acerca del teorema de Tales y teorema de proporcionalidad. Problema número 5. Entramos a área sombreada. En la gráfica ABCD es un cuadrado de 10 centímetros de lado, con diagonales AC y BD. Además, E, F, G y H son puntos medios. Entonces el área de la parte sombreada tenemos dice que es un cuadrado, y aquí tenemos la figura completa. Fijémonos bien que lo que nos están pidiendo es la parte sombreada, o sea, esta parte en verde. Ahora, dice que es un cuadrado de lado 10, entonces este segmento vale 10. ¿Qué podemos hacer? Hay dos maneras de hacer este ejercicio. Yo te propongo el siguiente método. Fijémonos bien. Si nosotros quitamos este triángulo de acá, esta parte sombreada, y la colocamos, la quitamos y la colocamos acá, igual quitamos esta parte y la colocamos acá, se puede observar lo siguiente. Aquí tenemos la alternativa del problema y podemos en la solución observar lo siguiente en la figura, que notamos que el área de la parte sombreada no es más que el área de la mitad de un cuadrado. Y eso es verdad, miren la parte sombreada en que quedó en la mitad del cuadrado. Entonces el área sombreada es igual a un medio del área del cuadrado. Recordemos que el área del cuadrado es el lado al cuadrado, entonces sería el área sombreada igual a un medio L cuadrado, donde L es igual a 10, entonces sería un medio de 10 centímetros al cuadrado. Recordemos que 10 centímetros al cuadrado es 100 dividido entre 2, entonces el área sombreada es igual a 50, quedándonos la alternativa. Problema número 6. En la gráfica ABCD es un cuadrado de 24 centímetros de lado, con puntos medios E, F, G y H. Si los sectores circulares son iguales, entonces el área de la región sombreada debe ser. Y entonces prácticamente tenemos esta figura que es la estrategia a seguir, exactamente la que hicimos en el ejemplo anterior. Estas son las alternativas, y entonces veamos la solución. Si trasladamos nuevamente figuras, nos damos cuenta que el área de la región sombreada es el área del semicírculo. Veamos cómo es eso. Aquí tenemos esta figura, la traslado para acá, me relleno este lado, y esta para acá, me relleno este lado. Exactamente, el área sombreada es la mitad del círculo, del semicírculo. Recordemos que el área del círculo es pi r cuadrada, entonces el semicírculo es un medio de pi r cuadrada. Entonces, este lado dice que vale 24 y diríamos que el área sombreada es igual al área del semicírculo. Ahora, todo este lado viene a ser el diámetro. Recordemos que el diámetro es 24, donde el radio es igual a 2. Entonces, el área sombreada es un medio de pi r cuadrada. Entonces, tendríamos un medio de pi, donde r es 12 al cuadrado. Realizando estas operaciones con tu calculadora, llegaríamos a que el área sombreada es 226.19 centímetros cuadrados, quedándonos la alternativa B. Problema número 7. Si cada cuadrito tiene 1 centímetro de lado, calcular el área de la región sombreada. Entonces aquí tenemos la figura.
Aquí tenemos las posibles respuestas. Veamos la solución. Observemos. La figura sombreada no es más que dos triángulos y un semicírculo. Entonces diríamos lo siguiente. De la figura se observa que el área de la región sombreada equivale al área de dos triángulos más el área de un semicírculo de radio 2. ¿Por qué de radio 2? Porque el diámetro sería de aquí a acá, donde cubre 1, 2, 3, 4 cuadritos, que serían 4 unidades. La mitad de 4 es 2, por lo tanto el radio vale 2. Entonces, el área de la región sombreada, como lo dice acá, es 2 veces el área del triángulo más el área del semicírculo. Recordemos que el área del triángulo es base por altura entre 2, sería 2 veces base por altura entre 2, más un medio de pi r cuadrado, que es el área del semicírculo. Si eliminamos este 2 con este 2, nos queda base por altura, donde la base son dos cuadritos, que serían 2 unidades, y la altura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un medio de pi por el radio que habíamos encontrado, que era 2 al cuadrado. Entonces el área no es más que 2 por 6 es 12, más 4, aquí nos quedaría 2 al cuadrado, 4 entre 2 a 2, nos quedaría 2pi. Si sacamos factor común 2, nos quedaría que el área sombreada es 2 veces 6 más pi, quedándonos la alternativa C. Problema 7. Problema 8. En el gráfico OA es igual a OB y esto es igual a PB. Y todos miden 4 unidades. Allá del área de la región sombreada. Está en la alternativa y aquí tenemos esta figura. Aquí nos vamos a refugiar de una construcción auxiliar. Observemos, dice que este segmento es igual a este segmento de mide 4 y es igual a este segmento que mide P. ¿Qué pasa si yo uno el punto O y P? Entonces, veamos, al trazar una recta auxiliar desde O hacia P, notamos que se forma un triángulo BOP, que es equilátero de 4 unidades de lado. Sería este. Y donde recordemos que como es un triángulo equilátero, este ángulo que está acá mide 60 grados. Entonces, notamos que el área de la región sombreada está dada por el área del sector circular, que es esto, donde estos son sus radios, y este es el ángulo entre ellos, menos el área del triángulo equilátero. Entonces, es decir, que el área de la región sombreada es el área del sector circular menos el área del triángulo equilátero. Recordemos que el área del sector circular es pi r cuadrado por el ángulo entre 360 y el área del triángulo equilátero es raíz de 3 elevado al cuadrado entre 4. ¿Qué cosa es r? R sería OB, que es 4, y L también es 4. Sustituyendo valores, sería pi por 4 al cuadrado por el ángulo de 60 entre 360 menos raíz de 3 por 4, que es el lado, al cuadrado entre 4. Simplificando y realizando esas operaciones, notamos que esto nos queda que 8 tercios pi menos 4 raíz de 3, quedándonos la alternativa C. Problema bastante interesante donde tuvimos que auxiliarnos, vale la redundancia, de una recta auxiliar. Problema número 9. En la figura AB es igual a 6 centímetros y BC igual a 6 a 10. PQ y T son puntos de tangencia. Calcular el área de la región sombreada. Nos dan esta figura, nos dan este triángulo. Observemos que el círculo está inscrito en el triángulo. Entonces, veamos la estrategia. Estas son las posibles respuestas. Una de ellas es la alternativa correcta. Veamos la solución. Por las características del problema, el triángulo ABC es un triángulo 37-53. Si sacamos el triángulo, aquí tenemos que este lado vale 6 y este lado BC dice que vale 10. Nos están dando la hipotenusa y un cateto. Podemos determinar AC por medio del teorema de Pitágoras.
donde sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, quedándonos 100 menos 36, y 100 menos 36 es 64, raíz de 64 es 8. Entonces tenemos este lado, veamos, aquí te recuerdo el triángulo 37, 53. Esta acá, recordad que son la constante, una constante. Donde si vos observás en este triángulo, este lado vale 8, este es el ángulo de 37 y este ángulo es de 53. Pero bueno, sigamos en el problema. Ahora lo que necesitamos, ya tenemos el triángulo. Ahora lo que necesitamos es el radio del círculo. Y aquí te voy a recordar un teorema muy interesante, que es el teorema de Poncelet. ¿Qué plantea Poncelet? Plantea lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, la suma de la longitud de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más el doble del radio de la circunferencia inscrita. ¿Cómo es eso? Aquí tenemos los catetos y aquí tenemos la hipotenusa. Quiere decir que si aquí tenemos un punto que es el centro del círculo de la circunferencia y este es el radio R, entonces se cumple lo siguiente: que 6 más 8 es igual a la hipotenusa más el 2 veces este radio. 6 más 8 es 14, y este radio está sumando, pasa a restar, y eso es igual a 2 veces el radio. Si restamos y simplificamos, notamos que R es igual a 2, porque 14 menos 10 es 4, entre 2 a 2. Ya tenemos el radio. ¿Y para qué querríamos el radio? Porque lo que nos están pidiendo es el área sombreada. Si observamos, el área sombreada es el área exterior menos el área de la figura interior. El área de la figura exterior es el triángulo y el área de la figura interior es del círculo. Entonces el área sombreada es el área del triángulo menos el área del círculo. Entonces el área sombreada, el área del triángulo es base, que es AC, que serían 8, por altura que es 6, entre 2, menos el área del círculo, que es pi r cuadrado, donde r vale 2. Haciendo esa operación, notamos que esto nos quedaría 8 por 6, 42, entre 2, 24, menos 2 al cuadrado, 4pi. Y como las respuestas están escritas de esta manera, están en función de pi, entonces el área sombreada es 24 menos 4pi, quedando la alternativa D. Mucho ojo con este teorema de Poncelet, que nos ayuda cuando tenemos inscrito una circunferencia en un triángulo. Veamos el problema 10. En la figura, el área sombreada es donde aquí nos dicen que ABCD es un cuadrado. Aquí tenemos la figura y aquí tenemos las posibles alternativas. Ok, solución. De la figura podemos observar que piden 8 veces el área del segmento circular. Pero ¿cómo es eso? Hacemos recta auxiliar, observemos. Si trasladamos este segmento, lo dividimos en 2, esto también, este también, este también. Entonces, cada trocito rosado mide A, donde son 8A lo que vamos a encontrar. Pero ¿cuánto vale A? Bueno, aquí observa que este lado vale R y este lado, si nosotros le llamamos NM, se forma un triángulo rectángulo NMA o MAN, donde este lado también vale R, entonces NA también vale R, y entonces el área para calcular A, una vez A, sería el área del sector circular menos el área del triángulo MAN, o sea, MAN, que es rectángulo. Entonces el área del sector circular es pi r cuadrado por el ángulo de entre 360 menos base por altura entre 2. ¿Cuánto vale R? Es R mayúscula. ¿Cuánto vale teta? Como este ángulo es un cuadrado, este ángulo es de 90 grados. Entonces nos quedaría pi por R cuadrado, que no lo conozco, por 90 grados entre 360.
menos la base que vale del triángulo es R y la altura también es R. Entonces nos quedaría R cuadrada sobre 2. Si simplificamos esto, nos quedaría pi r cuadrado sobre 4 menos r cuadrado sobre 2. Sacando factor común r cuadrada, nos quedaría r cuadrada de ¿quién? El factor común de pi cuarto menos 1 medio. Efectuando esta suma de fracción, nos quedaría que a es r cuadrada por pi menos 2 entre 4. Pero ese es el valor de a. Y aquí lo que nos están pidiendo es toda el área sombreada, que es 8 veces a. Entonces, 8 veces a va a ser igual a 8r cuadrada por pi menos 2 sobre 4. Simplificando, 8 entre 4 nos quedaría 2. Entonces, 8 veces a sería 2r cuadrada por pi menos 2. Pero ¿qué cosa era 8 veces a? Es el área sombreada. Entonces, el área sombreada no es más que 2r cuadrado por pi menos 2. Quedándonos la alternativa C. Bien, chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya ayudado, que te haya gustado. Muchas gracias por darle un me gusta, suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Te saluda el profesor Rey Mena. Nos vemos hasta la vista.